Hola a todos, mi nombre es Mónica González, soy psicólogo clínica. Tengo una página de psicólogos por acá si quieren seguirnos en redes sociales y les voy a contar sobre el caso de Freddy Arley Castellanos, el caso que pasó en Bogotá sobre el y todo lo que conlleva esto, los niños, el profesor, las medidas de protección y todo lo que pasa con esto. Les mando abrazos grandísimos, gracias por ver este video, quédense hasta el final porque hay muchas cosas que recomendamos desde psicología para que ustedes aprendan con sus niños. Hace unos días en Colombia se ha estado hablando sobre un caso de abuso en el ICBF, en uno de los jardines del ICBF, que el ICBF, para los que no sean de Colombia, es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Uno de los profesores, que se llama Freddy Arley Castellanos Velasco, de al menos comprobados 3 niños en una institución ubicada en San Cristóbal. San Cristóbal queda en Bogotá. Este hombre fue docente de más de una década en estos jardines. Esto causa mucha conmoción en Colombia porque, pues digamos que al hacerle pruebas de medicina legal, estos niños fueron comprobados, estos niños, digamos que fueron verificados, lo que la noticia que se está dando fue verificada. Y algo que es muy precario es que la sociedad no encuentra una respuesta, porque este hombre fue y siguió siendo uno de los profesores del jardín de estos niños durante un tiempo mientras se analizaba esto. Y obviamente, digamos que todas las personas tenemos derecho a un juicio justo, pero siempre, y me parece muy importante, que los organismos de control tomen medidas. Ahora, ¿yo por qué les vengo a hablar de esto? Les hablo de esto porque esto no es el primer caso en Colombia. Y a nivel de psicología hay muchas cosas que no sabemos sobre este tipo de casos. Entonces, primero les quiero hablar de lo que es el abuso S. Obviamente entiendan que por plataformas no se puede hablar mucho de este tipo de cosas, pero el abuso S infantil es uno de los actos más graves y destructivos a nivel de psicología. ¿Por qué? Porque el estrés postraumático, la ansiedad, la depresión y las cosas que esto puede causar son sumamente graves. Eso es muy complicado porque una persona adulta, yo quiero verlo no solamente desde los niños, sino también desde el rol del docente y lo que tuvo que ver en este tipo de casos. Entonces, primero voy a hablar de los niños, y es que los niños ahorita se enfrentan a un montonón de problemas emocionales en su vida adulta que va a caracterizar muchas de sus cosas y un sesgo moral. ¿Por qué? Porque muchas personas han hablado sobre ¿y los papás? ¿Y las cosas? ¿Y por qué no se dieron cuenta? ¿Y qué pasó aquí? ¿Y cómo dejan esto? ¿Y los niños? ¿Por qué no lo dijeron? En nuestro sistema colombiano hay un sesgo sobre hablar con los niños de ciertas temáticas que a las personas les asustan. Entre ellas, su cuerpo. Decir qué puede y qué no puede tocar un adulto a muchos adultos les asusta. Y a muchas personas les da miedo. ¿Por qué? Ay, el niño lo voy a No, eso va a ser terrible, ese niño va a crecer súper mal. Es importante gestionar ciertas conversaciones con los niños, porque son niños, pueden ser una población vulnerable, porque son niños también pueden llegar a sufrir de este tipo de AS. Esto también puede pasar. Entonces, que nos hagamos los locos con la información también es importante reconocerlo. Tenemos un sesgo y una doble moral como sistema que también es importante que paremos hoy en día y que hagamos una psicoeducación con nuestros niños de hablar sobre ciertas cosas, de quién te puede tocar, cómo te puede tocar, que es el profesor y que tiene que limpiar ciertas zonas cuando van al baño. Ok, pero esto es lo normal y esto no es lo normal. Este tipo de cosas pasan, este tipo de cosas no deben pasar. Esto es una invitación para todas las personas que son papitos y mamitas que se hacen cargo de niños para que entiendan cuál es la ética frente a este tipo de actos. 1. 2. Este tipo de personas que presentan estas patologías o este tipo de momentos cuando son niños,
Es importante brindar un acompañamiento a la familia, dejar de brindar juicios de valor, porque hay muchísimas personas que se creen con la libertad de decirle a los papás, es que tú, es que tú, es que tú. No, en este momento esto ya sucedió. La invitación es que se haga un proceso de psicoeducación con los demás niños y que si tú eres papito, mamita, mi invitación para ti es ayúdalo, ámalo, protégelo, pero enséñale. Eso es mi invitación para ti. Y ahora la invitación para los demás papás que están diciendo, pero es que yo nunca dejaría que a mi hijo le pasara. Mira, el porcentaje, perdóname, de AS, voy a cortarlo, en Colombia es muy alto. Es demasiado alto. Entonces, muchos niños sufren y adultos mayores han sufrido de este tipo de casos. Entonces, lo más importante es dejar de juzgar y brindar un acompañamiento y un apoyo. Hacer que ese tipo de noticias sirvan para los demás papás. Ahora nos vamos con nuestra parte 2 de este video. Vamos a hablar del cuidador, del profesor, de este personaje que se llama Freddy Arley Castellanos Velasco. Vamos a hablar un poco sobre lo que hizo, sobre este tipo de circunstancias y que ahorita este caso es viral, pero estas cosas no se han presentado y esta no es la primera vez que esto pasa. Hay muchas personas que tienen un cargo de poder que se aprovechan de ciertas personas. Entonces, hay una ruptura del rol protector que tenemos en nuestra cabeza de un profesor y de lo que debe hacer una adultación menor. Yo quiero centrarme hacia esta persona porque también es importante conocer cómo identificar y cómo tú también te puedes identificar. Si tú, por ejemplo, estás teniendo una pequeña desviación, no es pequeña, una desviación ante que te gustan los niños, te empezaron a gestionar ese tipo de emociones, pues paremos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo se siente esto en realidad? Entonces, vamos a hablar un poco sobre qué podría presentar este tipo de personas. Ojo, yo no lo conozco, no soy su terapeuta, no quisiera ser su terapeuta y no puedo hablar del tiene esto. Para mí no sé qué tenga porque yo no soy su terapeuta, pero podemos hablar sobre una posibilidad. Estas personas pueden desarrollar trastornos de personalidad, como un trastorno antisocial, como un trastorno narcisista, una falta de empatía, un proceso de manipulación, impulsividad, un desprecio por las normas sociales, porque todas las personas que somos adultas entendemos que los niños no se tocan. Pero hay personas que están empezando a tener un gusto por ello y hay una página de defensores de ese tipo de parafilias. Les explico qué es una parafilia. La parafilia es un gusto exacerbado, en este caso la pedofilia, una atracción sexual persistente hacia niños y niñas antes de ser adolescentes. Estas personas cometen un delito gravísimo porque los niños y niñas no son conscientes de que este tipo de cosas están mal. Entonces es muy importante entender que este tipo de cosas sí existen, que están tipificadas en un manual diagnóstico de salud mental que nosotros conocemos como el DSM. Manual diagnóstico de salud mental, y lo utilizamos los psicólogos y algunos psiquiatras. Estas cosas se pueden hablar de distorsión cognitiva. Por ejemplo, hay adultos que hablan de, es que el niño quería, yo no le hice daño, esto era algo que nosotros queríamos, nosotros nos amamos. ¿Por qué? Porque esto es una distorsión cognitiva. Un niño no te ama de esa manera. Y el amor no se demuestra a través de este tipo de caricias. Muchos adultos que tengo en terapia me dicen, es que esa era la forma en la que me hablaban y que me hacían entender que eso era el amor. Y ojo, mucho cuidado con eso. Si tú eres abuelo, abuela, tío de un niño, una niña, tienes que revisar este tipo de comportamientos, de este tipo de palabras, de este tipo de oraciones que muchas personas dicen sin que les prestemos atención. Eso del niño quería, yo no le estoy haciendo daño, y esa desconexión moral, siempre pónganle cuidado, hay algo raro ahí y miren qué está pasando con eso. Un número 4 es un abuso del poder y el control. Un niño siente que tiene el derecho de someter a un niño porque tiene autoridad. Entonces yo le puedo hacer lo que quiera, y en algunos casos es un tema de ejercer presión y control. Esto es un poco más extraño que las primeras que les mencioné porque digamos que esto no pasa tan a menudo, pero
puede pasar y no sé cuál sea el caso. Yo hablo de posibilidades. Es importante también hablar, como número 3 en este video, de esto es una falla estructural. ¿Cómo así una falla estructural? Hay una falla en nuestro sistema de protección infantil que hace que las personas que tienen este tipo de personalidades tengan acceso a menores, a personas chiquititas, y que no se haga una verificación constante de las personas que trabajan con niños, que deba hacerse una revisión psicológica, una evaluación estructural de quiénes están trabajando con nuestros niños. Y no solamente le pasa a hombres, también deben ser verificadas las mujeres, porque es que las mujeres también pueden tener este tipo de desviaciones o trastornos o momentos o parafilias o distorsiones. Esto puede pasarnos a todos. Entonces, yo pienso que es importante que nuestro sistema se haga una verificación mental cada cierto tiempo, porque hoy puede que a ti no te gusten los niños, pero mañana pudiste haber tenido algún tipo de inconveniente donde eso sucedió y donde las cosas pueden llegar a cambiar. Y un acompañamiento social, estructural, institucional, donde los niños puedan sentirse cómodos. Un planteamiento de lo que se debe hablar en los jardines. ¿Cómo se debe hablar de esto en los jardines? Hablo obviamente desde el desconocimiento porque yo no trabajo en jardines, pero también es importante que este tipo de cosas se den. Si se está viendo es porque algo está pasando. Ahora, yo pienso que la prioridad absoluta debe ser proteger, acompañar, brindar acompañamiento psicológico a los niños, dejar de victimizarlos, dejar de compartir ciertas noticias que pueden ser falsas, dejar de compartir las imágenes de los niños, porque hace poco vi en redes sociales lo que eran estos niños y quiénes eran y cómo se llaman sus familias, y que hay personas que los han ido a atacar. Me parece sumamente terrible, porque eso es victimizar de nuevo al niño y no verificar que hay un problema estructural que permite que este tipo de personas estén. Y aunque este caso es viral, me agrada mucho que sea viral porque en este punto podemos hablar de ello, pero no significa que sea el primero. No significa que esto sea la primera vez que pase y no significa que no tengamos un problema que tenemos que solucionar como sociedad. Hoy los invito a seguirme. Si les gustó este video, compártanlo, postéenlo en sus redes sociales, denle me gusta, ayúdenme para crecer más con este contenido. Les mando un beso, un abrazo.